Muy bien, bienvenidos a todos nuevamente. Vamos a dar inicio a esta nueva clase. Les comparto la presentación. Bien, voy a desactivar el video ya para que podamos tener mejor calidad en cuanto a la conexión. Ya. Bien, entonces hoy vamos a hablar sobre la telemedicina y de la telesalud. Un placer nuevamente darles la bienvenida a este curso, a nuestras clases. Y vamos a hablar hoy sobre un tema que está redefiniendo la práctica médica. Sí, efectivamente. Hoy en día la telemedicina y la telesalud prácticamente están redefiniendo la práctica médica de cómo se lo hacía antes y cómo se está comenzando a ver nuevos cambios con estas nuevas tecnologías que se están aplicando en el campo médico. Ustedes como futuros profesionales del área de la salud en nuestro país y particularmente, por supuesto, en nuestra región, en nuestro departamento, donde, como sabrán, las distancias geográficas y además el acceso limitado a especialistas son desafíos cotidianos. Y comprender estas herramientas es más que una opción hoy. Hoy por hoy es una necesidad. Pues entonces vamos a sentar las bases desentrañando qué significan estos conceptos y cómo hemos llegado a este punto de la innovación. Bien, en cuanto a la telemedicina, cuando nosotros hablamos de telemedicina, pues esta se refiere a la aplicación de tecnologías de la información, aplicación de las TICs, para brindar servicios clínicos de salud en situaciones donde la distancia entre el paciente y el profesional, en este caso el médico, representa una barrera significativa. Esta modalidad, bueno, por supuesto que va a permitir ofrecer diagnósticos, seguimientos y tratamientos en muchos casos en tiempo real, sin necesidad de que el paciente se traslade físicamente desde su comunidad hasta un centro de salud. Es ese entonces el principal objetivo de la telemedicina. Es considerada además como el componente clínico esencial de la salud digital. Sí, hoy en día ya estamos hablando de la e-salud, la salud digital, donde nosotros tenemos diferentes componentes de las TICs que nos permiten ayudar en los diagnósticos que continuamente va realizando el médico. Pues la telemedicina entonces sí es un componente clínico que va a ayudar, que va a coadyuvar mucho con desarrollar la salud digital. Va a actuar como una extensión del médico hacia territorios de difícil acceso, en regiones, por ejemplo, como nuestra ciudad. Nosotros vivimos en el altiplano, donde tenemos varias comunidades que están muy alejadas, en algunos casos a muchas horas y en muchos casos a días de un hospital, ya sea de segundo o tercer nivel. Como ustedes conocen, no tenemos una variedad de hospitales de segundo y tercer nivel en cualquier región de nuestro departamento. Los hospitales de estas categorías son, bueno, bastante contados, ¿no? Pues entonces la telemedicina se va a convertir en una herramienta indispensable, sí, totalmente indispensable para garantizar el derecho a la atención médica oportuna a estas personas que viven en lugares remotos, en lugares bastante alejados. Bien, nosotros vemos también acá que vamos a tener dos modalidades para poder participar de la telemedicina. Tenemos la modalidad sincrónica y también tenemos la modalidad asincrónica. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros realizamos una teleconsulta, esto es justamente la modalidad sincrónica, lo que se hace acá es la interacción directa y en tiempo real, en el momento, entre el paciente y el profesional de la salud. ¿Haciendo qué? Haciendo uso de herramientas como por ejemplo pueden ser las videollamadas, algunas llamadas telefónicas por internet, un chat médico, de modo que ambos están interactuando en el momento, ambos están conectados a esa tecnología en el mismo momento. Esta modalidad va a permitir realizar consultas médicas inmediatas y similares a las presenciales. No son presenciales, pero van a tener algo de similitud con una consulta presencial. Van a favorecer, por supuesto, la evaluación clínica y además el seguimiento de tratamientos y la orientación médica oportuna. Eso podemos realizar nosotros entonces con la teleconsulta, que es una modalidad sincrónica.
También tenemos nosotros una modalidad asincrónica y esto se lo conoce con el nombre de telediagnóstico. ¿En qué consiste esto? Consiste en el envío diferido de información médica, como por ejemplo imágenes radiológicas, pueden ser registros de laboratorio, algunos datos clínicos del paciente, entre algunas cosas que podemos mencionar, para que un especialista pueda analizarlos posteriormente. No tienen que estar ambos conectados en el mismo momento, sino que se envía la información. Esperamos que el especialista en el momento adecuado revise los datos que le estamos enviando y con un criterio mucho más amplio nos va a dar una respuesta para poder indicarnos qué es lo que está ocurriendo con el paciente en cuestión. Esta modalidad entonces es bastante útil en lugares donde la conectividad es limitada, donde no se puede garantizar una comunicación en tiempo real. Por ejemplo, en comunidades donde no se tiene todavía redes 4G de Internet, con lo que la comunicación, tal vez en una videollamada, podría ser bastante intermitente, lo cual no sería adecuado para poder realizar una teleconsulta en una modalidad sincrónica. Por eso entonces que también se tiene esta modalidad de telediagnóstico. Ahora bien, sigamos hablando. Tenemos la telemonitorización. Justamente ahora hablamos entonces de esto, de este campo. En este caso ya es el proceso mediante el cual se van a ir recopilando y transmitiendo, por supuesto, de forma continua o periódica los datos fisiológicos del paciente a distancia. Y de esta forma se los va a poder monitorizar. Por eso que se llama telemonitorización. Estos datos, cuando hablamos de datos fisiológicos, nos referimos, por ejemplo, a la frecuencia cardíaca, puede ser los niveles de glucosa del paciente, su presión arterial, la saturación de oxígeno, que ha sido bastante utilizada durante los tiempos del COVID, por ejemplo, estos datos. Estos mismos entonces son enviados desde algunos dispositivos que van a estar conectados ya a algún equipo médico tratante para su evaluación y seguimiento. Entonces la telemonitorización es eso. Se van recopilando esos datos y se los transmite de forma continua o periódica para que estos sean evaluados y se pueda realizar un seguimiento para poder ver qué es lo que está ocurriendo con el paciente. También tenemos acá la teleinterconsulta. Bueno, acá nos dice, ¿no? Es la consulta a distancia entre profesionales de salud. ¿Qué es a lo que se refiere esto? Bueno, ya nosotros realizamos, establecemos una comunicación, por supuesto, a distancia. Ese es el objetivo de la telemedicina, que no estén en el mismo lugar ambos profesionales. Realizamos entonces una comunicación a distancia. Pueden ser entre dos o más profesionales del campo de la salud, ¿no? Estamos hablando de telemedicina, sí. Tienen que ser profesionales del campo de la salud para que estos compartan conocimientos. ¿Cómo? Discutiendo casos clínicos complejos. Sí, entre muchos pueden estar analizando un caso clínico que es bastante complejo, con una enfermedad que es bastante rara y requiere el concurso, perdón, requiere el concurso de varios especialistas para poder discutir qué es lo que está ocurriendo con ese paciente. Entonces, de esa forma, entre todos toman decisiones diagnósticas, puede ser una decisión terapéutica y, por supuesto, con la colaboración de todos los profesionales de la salud que están participando de esta teleinterconsulta. Esta modalidad, ¿qué es lo que permite? Bueno, fortalece la red de atención, mejora la calidad de las decisiones clínicas y, por supuesto, lo primordial, va a evitar que se puedan realizar derivaciones innecesarias. ¿Sí? El paciente de este lugar donde está, si no se quiere una derivación a un hospital de segundo o tercer nivel, pues tranquilamente puede continuar con la atención en el lugar donde se le ha hecho la atención respectiva. Bien, ya hemos hablado de la telemedicina, pues ahora hablemos de lo que es la telesalud. Miren, la telesalud, más allá de la consulta, un nuevo ecosistema digital para transformar la salud. Pero entonces, ¿a qué se refiere la telesalud? ¿Por qué es diferente de la telemedicina? ¿Por qué no solamente hablar de telemedicina y por qué ahora sí hablar de telesalud? La telesalud ya es un enfoque integral. ¿Qué es lo que hace? Utiliza las tecnologías de la información y con la comunicación, al igual que la telemedicina, sí. Entonces la telesalud, pero con un enfoque integral, va a utilizar las TICs. Pero en este caso, no solamente para brindar atención médica a distancia,
sino que además va a fortalecer la educación en salud, la gestión institucional, la vigilancia epidemiológica, por ejemplo, que es bastante importante, la promoción del bienestar en toda la población. Entonces, si se va a encargar de fortalecer todas estas áreas, va más allá de la simple consulta médica tradicional y en este caso se convierte en una estrategia de transformación del sistema digital. ¿Qué es lo que abarca? Bueno, primeramente abarca la telemedicina. Sí, la telemedicina es parte de la telesalud. Ya hemos definido en diapositivas anteriores qué es la telemedicina. La teleeducación en salud, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a la capacitación, sí, a la formación de los recursos humanos, pero a distancia. Entonces, a través de la teleeducación en salud, el personal de salud se va a ir formando, se va a ir capacitando constantemente en la educación sanitaria para la población. Por ejemplo, podríamos hablar un curso virtual sobre medidas de bioseguridad durante el tiempo del COVID, ¿no? Para todo el personal de salud que se haya realizado en el departamento de Potosí. Un ejemplo bastante básico. Tenemos la teleinvestigación. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la recolección y análisis de datos de salud remota para estudios epidemiológicos o clínicos. Cuando nosotros realizamos investigación, lo más importante es poder acceder a los datos para que podamos llegar a algún resultado. Pues con la teleinvestigación hacemos la recolección de estos datos sin tener que ir al lugar donde están presentes estos datos. Tenemos la telegestión y la teleadministración. ¿A qué se refiere esto? Es la optimización de los procesos operativos y administrativos en las instituciones de salud. Como ejemplo que podríamos mencionar acá, a ver, por ejemplo, la gestión, el manejo de los inventarios de los medicamentos a nivel nacional, ¿no? Para poder asegurar el abastecimiento a todos los centros de salud y a los hospitales, ¿no? Para poder ver qué es lo que necesitan, qué medicamento es el que más se consume y todo lo demás. A través de la telegestión y la teleadministración, hoy en día se dispone de programas con los cuales a nivel nacional, por ejemplo, el Ministerio de Salud puede saber exactamente en qué centro de salud cuál es el medicamento que más se está utilizando durante un mes específico. Para eso entonces nosotros tenemos esta área de la telegestión y la teleadministración. Y otra área que tenemos acá, la salud pública digital. Pues acá con esta área nosotros podemos usar la tecnología para realizar este campo, la vigilancia epidemiológica, sí, para realizar el control de las enfermedades, ¿no? Y la promoción de la salud y la respuesta a brotes epidemiológicos que en algún momento se puedan presentar. Entonces, con estas áreas nosotros podemos realizar todos esos controles. Y acá, bueno, es bastante importante resaltar que toda telemedicina es telesalud, sí. La telemedicina es parte de la telesalud, pero no ocurre lo contrario. Todo lo que es telesalud no es telemedicina. La telemedicina está dentro de la salud, pero todo lo que es telesalud no es telemedicina. Viendo un poco de la historia, a ver. Ay, perdón. Estamos. A ver, ya. Haciendo una revisión de la historia de forma rápida, ¿no? Tampoco nos vamos a ver a detalle toda la historia de lo que es la telemedicina. Podemos citar, por ejemplo, en los primeros días en la era predigital, ¿qué es lo que ha ocurrido? Acá se ha utilizado el teléfono y la radio ¿para qué? Para poder permitir la comunicación a distancia entre el médico y los pacientes. En algunos casos se ha permitido dar asistencia médica a comunidades remotas o a barcos, ¿no? Superando, por supuesto, las limitaciones de acceso físico. Es más, en la década de los años 20, 1924, si no me equivoco, se ha creado el primer programa de radio donde un médico justamente haciendo uso de la radio, tenía un programa en el cual permitía compartir con toda la población, con todas las personas que escuchaban este programa, permitía compartir bastante información en el área de la salud. Entonces, primeramente tenemos nosotros ya algunos antecedentes que en los primeros días en la época predigital, cómo se ha utilizado el teléfono y la radio
para poder intercambiar información médica a grandes distancias sin que ambos actores, en este caso médico y paciente o médico-médico, estén en el mismo lugar, sino que se ha hecho uso de esa tecnología del momento, que todavía se lo llama predigital porque todavía no eran dispositivos digitales electrónicos, perdón, digitales. Pasamos a la era espacial, otro hito también bastante grande en la década de los 60, 70. ¿Qué es lo que ha ocurrido acá? Eh, Justamente con la carrera espacial era bastante importante dar soporte a las personas que en su momento han sido lanzadas al espacio para poder llegar a la Luna. Y justamente ha sido la NASA, ¿no? La pionera en el uso de la telemedicina. ¿Para qué? Para que desde la Tierra un equipo médico pueda monitorizar la salud de los astronautas que estaban en ese momento en órbita. No se podía mandar un médico más. Bueno, no conocemos con detalles, ¿no? El primer módulo que se ha mandado al espacio, pero con seguridad ha debido ser bastante pequeño para que solamente puedan ir una cantidad específica de personas. Y se necesitaba que los astronautas, que las personas que estaban en órbita, pues continuamente estén siendo monitorizadas en cómo está su salud, cómo justamente están ellos en órbita y si no tienen algún problema. Pues se ha creado un programa, el StarPack, si no me equivoco, con el cual desde la Tierra se podía monitorizar los signos vitales de los astronautas que estaban en ese momento en órbita. Este mismo programa, justamente que se ha implementado en la era espacial, ha sido utilizado en Estados Unidos en una comunidad en Pápago, donde justamente se ha dicho, ¿no? Si nosotros podemos monitorizar a los astronautas que están a miles de kilómetros de la Tierra, ¿por qué no hacerlo acá mismo en la Tierra a personas que están a distancias tal vez a cientos de kilómetros alejados de la civilización? Pues se ha hecho el experimento con esa comunidad, se ha utilizado el mismo programa StarPack para poder realizar un control de salud a las personas que vivían totalmente alejadas en esta comunidad. Se lo ha hecho en Estados Unidos. El programa ha funcionado unos cuantos años y bueno, posteriormente por algunas razones que se desconocen, ha sido cesado. Tenemos el auge del Internet en la década de los 90 hacia adelante, ¿no? Bueno, sí, por supuesto que con la masificación del Internet, la mejora de la conectividad que cada día se viene dando, pues se ha permitido realizar ya videollamadas. Ya no era solamente una llamada de voz, sino que ya se podía realizar videollamadas y se podía intercambiar imágenes, imágenes de alta resolución, que en el campo médico es bastante importante la resolución de la imagen para que ésta pueda ser analizada por otro especialista. Entonces, con las videollamadas se ha tenido las teleconferencias, conferencias realizadas entre médicos que están discutiendo temas estrictamente relacionados con el campo de la salud. Por eso que son, aparte de videoconferencias, son teleconferencias, por el hecho de que son conferencias utilizadas para poder discutir temas de la salud. El intercambio de imágenes médicas digitales sí, bastante importante, porque gracias a que el Internet cada vez tiene una mejor conectividad, pues yo puedo enviar imágenes más grandes en tiempos mucho más reducidos. Y las imágenes médicas de alta calidad, de alta resolución, requieren un ancho de banda bastante bueno. Y justamente está relacionado esto, ¿no? La era móvil y el ancho de banda, acá de la década del 2010 en adelante. Bueno, hoy en día ya se tiene celulares que se pueden conectar a nuestras redes 4G hace mucho tiempo ya. Hoy en día ya están hablando de la red 5G, aunque algunos países ya lo tienen. Ya es posible conectarse. Acá en nuestro país hay algunas empresas que dicen que sí tienen, pero bueno, nada está dicho, ¿no? Había que probar. Pero ya con estas nuevas redes, desde los celulares, todos, desde los dispositivos que tienen un chip para que se pueda conectar a estas mismas, se pueden hacer videoconsultas más fluidas, los dispositivos remotos pueden funcionar de mejor manera con la información que van enviando constantemente. Y algo que ha cambiado realmente la forma de pensar de las personas en todos los ámbitos y el área de la salud no ha sido distinto, ha sido todavía más afectado, ha sido la pandemia del COVID-19, justamente en esta década que estamos viviendo. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, ha actualizado como un catalizador global sin precedentes, ¿no? De la noche a la mañana todos nos hemos visto forzados a estar encerrados en casa. ¿Y qué es lo que se hacía antes de la pandemia? Nadie creía en la telemedicina. Todos decían, no, que la telemedicina, que todavía no es para nosotros,
no tenemos los suficientes recursos, que para telemedicina hay que capacitar a la gente, que los médicos no tienen los dispositivos necesarios y demás. Pero ¿qué ha ocurrido? Ha llegado el COVID, nos hemos encerrado grupos de médicos voluntarios, en algunos casos jóvenes, que se han ido reuniendo con especialistas de edad un poco más avanzada, que no le han tenido miedo al cambio, han formado sus propios grupos para poder dar atención haciendo uso del WhatsApp. Eso es telemedicina. El médico estaba en un hospital o en su casa, cualquier persona podía llamarles o podía enviar sus síntomas a través del WhatsApp y el médico ya podía evaluar por lo menos básicamente al paciente para poder saber si este paciente requiere atención médica especializada o todavía puede estar sin atención médica especializada un tiempo más. Entonces el COVID sí nos ha obligado prácticamente a asumir la telemedicina como prácticamente algo, una herramienta más para poder seguir desarrollando el proceso del médico que con todas las características que éste tiene. Cuando se habla de ecosistema, bueno, pues para que un programa de telemedicina funcione de manera efectiva, sí, para que sea seguro y además lo más importante, ¿no? Que sea sostenible en el tiempo, no solamente es suficiente la conectividad. Se requiere que la articulación esté coordinada de múltiples componentes, ¿no? Estos pilares, bueno, no solamente van a sostener la operatividad técnica, sino que también van a asegurar la calidad, la equidad y, por supuesto, la continuidad del servicio. Dentro de esto, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos acá justamente todos estos elementos. En cuanto a la tecnología y conectividad, nosotros necesitamos un Internet confiable. Por supuesto que si redes 4G, 5G o más adelante no sabemos ya qué tipo de redes vayan a salir. Y como tenemos nosotros acá un satélite en nuestro país, bueno, brindar esas soluciones satelitales para las zonas rurales de Bolivia, ¿no? En las cuales todavía no se tienen redes 4G y 5G disponibles, pero con la ventaja del satélite se puede llegar a estos lugares. En cuanto a las plataformas de telemedicina, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, el software tiene que ser seguro, por supuesto, y además específico para poder manejar esta información sensible. Nosotros vamos a manejar con estas plataformas videollamadas para poder comunicarse con los pacientes. Vamos a tener que intercambiar, por ejemplo, datos para manejar los expedientes clínicos, el agendamiento de las citas en un hospital para la reserva de atención. Entonces, sí, es a esto lo que la tecnología tiene que ir a apuntar con el software. En cuanto a los dispositivos que se van a utilizar, bueno, nosotros tenemos las computadoras y hoy en día ya es fácil que una persona tenga acceso a una computadora con conexión a Internet, más aún ya se tienen los celulares inteligentes, ¿no? Los smartphones, las tabletas y sobre todo ya hay dispositivos médicos que están conectados a esta gran red. Hay algunos oxímetros de pulso, por ejemplo, que ya pueden enviar los datos en línea sin tener que estar pasando a una computadora o a un celular para volver a enviarlo. Se tiene tensiómetros digitales también que pueden realizar, que tienen estas mismas características, ¿no? Eso en cuanto a la tecnología y conectividad. Por otra parte, cuando nosotros nos referimos a los recursos humanos capacitados, sí, tenemos que hablar del personal de salud y también, por supuesto, del personal que es de soporte, ¿no? En cuanto al personal de salud, pues necesitamos nosotros que todo este personal, ya estamos hablando médicos, enfermeros, auxiliares, técnicos y todos los ayudantes que colaboran acá, pues tengan habilidades digitales y además estén entrenados adecuadamente en la teleconsulta y en la comunicación virtual. Sí, necesitamos que este personal esté totalmente capacitado en esas áreas. Y el personal de soporte, por supuesto, necesitamos que esté capacitado en la asistencia técnica y administrativa para poder manejar todas las áreas en las cuales se va a intervenir con la telemedicina. En cuanto a los marcos legales y regulatorios, sí hay un desafío en Bolivia. Ya hemos visto esto en el anterior módulo, cuando hemos hablado de inteligencia artificial. Hay muchas leyes, pero son leyes generales. Todavía no están específicas en el caso de la inteligencia artificial, que requiere normativa
que sea específica para el desarrollo, para la implementación de inteligencia artificial. Lo mismo ocurre en la telemedicina. Necesitamos normativa que sea específica, reglamentos específicos para que la telemedicina pueda ser implementada de acuerdo al marco legal que se maneja en nuestro país. Y en cuanto a las políticas y modelos de atención, bueno, acá podemos indicar que es necesario trabajar, ¿no?, en estrategias de implementación que definan cómo se va a integrar la telemedicina en el flujo del trabajo clínico y administrativo de las instituciones de salud. Es eso entonces lo que nosotros podemos mencionar en cada una de estas áreas. Ahora bien, en cuanto a la implementación inteligente y progresiva de la telemedicina y la telesalud, por supuesto, en nuestro país, esto representa pues mucho más que una innovación tecnológica. Esto ya es una herramienta estratégica de equidad y eficiencia. Miren, estamos en un país que presenta grandes desafíos geográficos. Todos los conocemos, no es un país que en todos lados sea montaña o en todos lados sea totalmente llano, ¿no? Tenemos tres diferentes zonas geográficas, esos son justamente los grandes desafíos geográficos. Logísticos, cobertura profesional. Entonces, para todo esto, estas herramientas de telemedicina, por supuesto que van a ofrecer soluciones concretas para que se pueda transformar el acceso a la atención, para que se pueda fortalecer las capacidades locales y, por supuesto, para que todos apuntemos a modernizar nuestro sistema sanitario. Ese es el impacto que se quiere justamente lograr con la implementación de la telemedicina, no solo, por supuesto que en nuestro país y particularmente en nuestro departamento, en nuestra ciudad. Para esto, ¿qué es lo que tenemos acá nosotros? Miren, tenemos todas estas áreas, el acceso a la atención especializada, reducción de costos. Bueno, veamos qué es cada uno. Cuando decimos nosotros acceso a la atención especializada, bueno, estamos hablando de que se debe superar las barreras geográficas, sí, por un lado. La escasez de especialistas, no se tiene la cantidad suficiente de especialistas en todas las comunidades. Inclusive en algunas ciudades hay carencia de especialistas. ¿Esto para qué? Para permitir que pacientes en lugares donde, en comunidades rurales sobre todo, ¿no?, de nuestro departamento, de algunas partes del país, puedan acceder a consultas especializadas sin que tengan que realizar viajes costosos, sin que tengan que estar pagando estadías innecesarias durante varios días y cosas así, ¿no? Cuando nosotros hablamos ya ahora de la reducción de costos y tiempos de traslado, ¿a qué nos referimos? Bueno, si el paciente ya no va a estar teniendo que trasladarse de un lugar a otro, por supuesto que esto va a significar ahorro en los gastos de transporte, alojamiento, no va a tener que pedirse permiso del trabajo, tal vez él y sus familias, que alguien lo pueda acompañar y demás. Entonces, sí, la telemedicina va a ser transformadora en este punto. La eficiencia del sistema de salud. Se va a optimizar el uso del tiempo de los profesionales y las instalaciones, claro, y se puede reducir la congestión de todos nuestros servicios de salud. Y a eso justamente apunta la eficiencia del sistema de salud. Continuidad del cuidado. ¿A qué se refiere esto? Pues va a facilitar que los profesionales del área de la salud hagan el seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas, garantizando de esta forma la adherencia terapéutica y los ajustes oportunos a los tratamientos sin interrupciones. En cuanto a la educación y capacitación continua, va a permitir la formación y actualización de profesionales de la salud en todo nuestro territorio. Sí, efectivamente, en todo nuestro territorio, mejorando las capacidades locales, por supuesto. Y finalmente, la vigilancia epidemiológica mejorada, pues esto va a permitir agilizar la recopilación de datos para la detección temprana, por ejemplo, de brotes de enfermedades, respuestas rápidas de salud pública, que es la que está encargada justamente de la vigilancia epidemiológica. Entonces, de esta forma, estamos viendo el impacto que se va a tener con la telemedicina y los beneficios clave que pueden ofrecer a todo nuestro país y, por supuesto, a nuestro departamento. Pero qué obstáculos, sí, siempre hemos dicho, no todo es bonito, ¿no? No todo es color de rosa, no todo es como las nubes. Siempre, en algunos momentos va a haber obstáculos y por supuesto va a haber retos. Entonces,
Bueno, como estamos viendo que la telemedicina y la telesalud pues ofrecen un enorme potencial para mejorar el acceso y la calidad de la atención en Bolivia, nuestro país, esta implementación no está exenta de dificultades. Para que estas herramientas digitales se integren de manera sostenible y, por supuesto, equitativa, es bastante fundamental reconocer y abordar estratégicamente los desafíos estructurales, culturales, bastante importante, porque acá, como saben, nosotros no se tiene una diversidad cultural en nuestro país, ¿no? Tecnológicos, por supuesto que sí, la tecnología. No todos siempre estamos con la tecnología actualizada dentro de nuestro territorio y la normativa, que hace un momento ya hemos indicado que todavía carecemos de normativa y todo esto por supuesto que persiste en el país y particularmente lo que más nos interesa en nuestro departamento Potosí. Dentro de esto que podemos analizar nosotros, primeramente la brecha de conectividad. Hemos hablado que a nivel mundial nosotros tenemos una brecha digital con países adelantados, sí, eso ya lo hemos dicho en muchas clases anteriores, pero acá cuando hablamos de brecha de conectividad, la infraestructura del Internet en nuestro país es bastante limitada, es más, en nuestra ciudad también es bastante limitada en muchas zonas y en algunos casos es inexistente en las zonas rurales y peor todavía en algunos casos en zonas urbanas de nuestro departamento, de nuestro país, se carece del Internet, aunque ustedes no lo creen. Para evitar eso, bueno, entonces se tendría que hacer una inversión en telecomunicaciones, ¿no? Para que, por ejemplo, se pueda hacer uso de soluciones satelitales que puedan permitir conectarnos todos en el momento. Como, bueno, ha habido una noticia últimamente, ¿no? Que Starlink ha propuesto que pueda darnos un servicio general a todo el país, pero lamentablemente parece que nuestras autoridades han rechazado ese servicio, justamente por seguir teniendo el monopolio de las conexiones al Internet. Imagínense con eso, en cualquier momento nosotros hubiésemos tenido una conexión al Internet estable en cualquier lugar de nuestro país. La alfabetización digital. Acá se habla de la falta de familiaridad con el uso de la tecnología. Sí, no todos manejan la tecnología o no todos tienen acceso a la misma tecnología. Y no solamente en el caso de los pacientes, también en el caso de algunos profesionales del área de la salud. Marco regulatorio incompleto, ya lo hemos visto, ¿no? Todavía carecemos de leyes normativas que sean específicas para la implementación de la telemedicina como tal. El costo de la tecnología, por supuesto que sí, para que nosotros podamos realizar una inversión inicial en plataformas y dispositivos, al inicio va a ser bastante costoso, va a ser significativo. Y nuestro sistema de salud, como todos saben, tiene los recursos limitados. En cuanto a la resistencia al cambio, bueno, en este caso ya se refiere a los recursos humanos, sí, siempre va a haber temores, dudas sobre la calidad de la atención a distancia, inclusive en los mismos usuarios, los pacientes. Pueden ellos pensar que no va a ser lo mismo que que el médico me atienda, eh, no sé, a 100 kilómetros de distancia, a que yo esté con el médico en su consultorio sentado frente a él. La seguridad del manejo de los datos también, que es bastante importante, hay que darle bastante seguridad, hay que trabajar en este campo. Y por supuesto, el impacto que va a tener en la relación médico-paciente, porque con la telemedicina se pierde la presencialidad. En algún momento hay muchos autores que indican que la medicina se va a deshumanizar cuando la telemedicina funcione al 100%. Son todavía entonces algunos obstáculos, algunos retos que se tienen presentes para poder implementar la telemedicina. Bueno, ya viendo un poco del futuro de la salud, ¿qué es lo que podemos acá mencionar? Miren, después de todo lo que hemos hablado, la telemedicina y la telesalud no es solamente, no se presenta solamente una innovación que está llegando hoy y mañana va a llegar otra tecnología y lo va a reemplazar. No, sino es una evolución. Sí, muchos autores indican que esto es una evolución necesaria y además es estratégica. ¿Por qué? Porque está cambiando la forma de brindar la atención médica en este nuevo siglo. Y haciendo referencia ya a nuestro país, a Bolivia, nuestro país es diverso geográficamente, tiene realidades socioculturales bastante diversas, complejas. Pues estas herramientas van a poder permitir realizar la transformación profunda de nuestro sistema de salud.
Entonces van a coadyuvar estas herramientas para que nuestro sistema de salud avance al siguiente nivel, para que mejore. Y en el caso específico de nuestro departamento, bueno, la dispersión territorial también es bastante grande. No se tiene acceso a especialistas constantes en todos los lugares de las regiones más alejadas. La infraestructura es bastante limitada. Si alguno de ustedes ha estado por el área rural, se ha debido tocar con lugares en los cuales ni siquiera existe un centro de salud, sino que estos están bastante alejados. Pues estos siempre han sido obstáculos, ¿no? Para que las personas puedan acceder a un sistema de salud adecuado, a una calidad de atención médica bastante buena. Pues entonces la telesalud va a emerger en nuestro departamento como una puerta abierta a algo que les va a brindar la equidad a los pacientes, la eficiencia, la dignidad en el cuidado de la salud de ellos. Ya para finalizar, bueno, ya los invito a que puedan reflexionar un momento, no solo en este caso como estudiantes, sino ya piensen ya como los futuros médicos que van a ser. Van a ser los líderes, los defensores, por supuesto, de la salud dentro de nuestro país y ustedes van a ser los profesionales llamados a combatir mañana para que la salud cada vez vaya mejorando, para que nuestro sistema cada vez sea mucho mejor. Hoy miren, estamos comenzando a ver una nueva forma de ejercer la medicina, de modo que ésta pueda ser más accesible, esté más conectada, sea más humana en lo posible. Pues entonces para esto, para la siguiente clase que vayamos a tener, la clase presencial o una clase sincrónica, tal vez a través de una plataforma de Zoom, ya quiero que cada uno de ustedes tenga sus propias ideas, sus propias visiones, sus propias propuestas, ideas en su mente sobre estas preguntas. Estas preguntas les van a ayudar a mirar a la telemedicina no como un simple concepto, sino el objetivo es que ustedes la vean como una herramienta real, como algo transformador y además que éste esté presente como un rostro humano dentro de nuestro departamento. Entonces, para la siguiente clase, ustedes ya vayan investigando, vayan dando respuesta a cada una de estas preguntas. En la siguiente clase que vayamos a pasar, ya sea de forma presencial o la vayamos a pasar por Zoom todos al mismo tiempo, vamos a trabajar con estas preguntas y van a ser preguntas que se les va a realizar para poder realizar un pequeño análisis de cómo ustedes han analizado todo esto. Y recuerden siempre, ¿no? Que la tecnología por sí sola nunca transforma la salud. La gente hace o lo hace la gente que sabe cómo usarla con sabiduría, compasión y propósito. Muchas gracias, jóvenes. Eso sería todo por hoy.